Él nos mostró con gran poder cuánto nos ama. Sobre cada vida te adoramos, Jesús. Dios manda. Bendiciones a todos nuestros amigos y hermanos del estado precioso de Texas. Les saluda el pastor y adorador Erickson Alexander Molano. Quiero invitarles a que nos acompañen a celebrar el 29 aniversario de la iglesia Asamblea Ríos de Agua Viva. Esto va a ser septiembre 2 y 3, iniciando a las 7:30 de la noche. La dirección es el 922 FM 1092 Stafford, Texas. Para más información pueden marcar al 281-450-4640, 281-450-4640, y la entrada es gratis. Invitan a los pastores Israel y María Aguilar. No te lo pierdas, ahí los esperamos. El rocío de tu amor, llenando las vidas. Te alabamos, te exaltamos, te cantamos, oh mi Dios, nuestra vida entregamos. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Y yo soy sano. Fue hecha en aquella cruz que venció la enfermedad. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. La cruz debe ser voluntaria. Amén. Debe de ser voluntaria. Si nosotros notamos en la invitación general universal que Jesús destaca que la decisión debe ser personal e individual. Esta invitación que el Señor Jesús expone ante sus discípulos, nosotros notamos que al mencionar Jesús a sus seguidores, se dirige a sus discípulos, los cuales tiene al presente. Jesús les dice directamente a ellos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Hay algo aquí sorprendente. Tome su cruz cada día y sígame. Alaba a Cristo. Notamos que la invitación, aunque es a un ciertos sectores que la Biblia distingue como discípulos, que ya habían creído en Jesús, la expresión y la palabra que el Señor lanza va dirigida a ellos, pero en un momento en la cual la invitación se torna no solamente a cierto grupo, sino deja totalmente a la decisión de todo oyente. En esta palabra involucra si alguno. Esta es una expresión que involucra más de los discípulos. Quiere o toma la decisión de seguirme. Hay una sola cosa que debe de hacer. No puede hacerlo con manos vacías. No puede hacerlo siguiéndome simplemente con sus ojos. Él tiene que hacer algo. Dice el texto: tome su cruz. Y esto no es solo cuando se emocione. Tome su cruz sin excepción de lo que el tiempo o las circunstancias presenten, sin impedimento, sin excusa. Tome su cruz cada día y vamos. Alaba.
Cristo no quiere forzados, sino voluntarios. B, lo que se hace de voluntad no da lugar a las quejas ni de culpar a alguien de lo que sufro o padezco. Amén. La invitación que Jesús hace es una invitación clara. El que quiera dejar la vida secular que vive, tome una decisión, pero tómela usted. Esa decisión no quiero sentirme forzándolos a hacerlo. Esa decisión tiene que venir del corazón. Tiene que haber un desprecio voluntario a la vida pasada. Hay que renunciar a lo que hacíamos y voluntariamente abandonar todas esas cosas del pasado y comenzar una vida nueva detrás de Jesús. Estoy predicando porque un día Él también me hizo la invitación, una invitación voluntaria. Yo escuché su voz cuando Él me llamaba, cuando Él me invitaba a que fuese su discípulo. Hace más de 40 años que esa voz me invitó y yo sigo detrás del púlpito diciendo: amén, quiero ser tu discípulo, quiero abandonar todo e ir en pos de ti, Jesús. El evangelio no tiene nada que ver con parar de sufrir. El evangelio es todo lo contrario. El evangelio es: esté dispuesto, esté decidido a sufrir. Si a usted le ofrecen una propaganda de esta calidad, le están ofreciendo un falso producto. Cuando a usted le ofrezcan el verdadero evangelio, siempre va acompañado de cruz. Y cuando se acepte este reto, se aceptan las consecuencias del reto y se limita a tomar la decisión personal. Y lo que viene, estamos advertidos de ello. Jesús dice: si alguno, y lo deja. Yo le quiero probar que la invitación y que Jesús nunca ha forzado a nadie. Por eso no soy partidario de que cuando la invitación a recibir a Jesús se hace, haya gente casi empujando y casi aventando al otro para que pase al altar. Escuche lo siguiente: no ganas nada con empujar gente al altar. No avanzamos nada a traer gente empujada, jalándola como una carreta. No ganamos nada. La decisión de todo individuo que reconoce que es pecador debe ser una decisión voluntaria. Cuando la puerta del cielo se abre para él, él debe estar dispuesto a entrar por su voluntad. Porque cuando Dios abre la puerta, la Biblia dice que cuando el arca se abrió, Noé no tuvo que estar buscando caballos para andar ajotando animales. La Biblia dice que aún los animales, cuando la puerta del arca se abrió, ellos se enfilaron a la puerta del arca y tal como Dios lo mandó, entraron por parejas. Voluntariamente estos animales entraron. Y no podemos compararnos con ellos. Somos superiores a ellos. Tenemos garantía que hemos sido hechos y creados a la imagen del Dios invisible. Es decir, somos superiores a cualquier animal, por inteligente que sea. El animal se mueve por instinto, el hombre se mueve por la inteligencia. Así que es a hombres inteligentes que Jesús invita: si alguno quiere venir en pos de mí. En toda la Biblia no encontramos a Jesús forzando a nadie para venir. Así que es bueno invitar a alguien a la iglesia, pero y es muy bueno muchas veces acercarse a alguien cuando la invitación se está dando. Pero no es bueno tomar a alguien del brazo e impulsarlo o empujarlo. Deje que él tome su decisión.
Deje que él decida. Si ya es adulto, sabe el bien y sabe el mal. Y sabe bien que Jesús le invita, y le invita para una vida nueva, y que le está invitando a renunciar a todo y comenzar una nueva vida. El que quiera, dijo Jesús en Juan 7:17, mire lo que dice. En Juan 7:17. ¿Lo encontró? Note cómo es el Señor siempre y qué manera cordial Él extiende una invitación, si la aceptamos bien por nosotros. Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios y si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí aparece una vez más una elección personal. El que quiera hacer la voluntad de Dios. No son todos. Es aquel que esté dispuesto a someterse bajo la voluntad de Dios y renunciar a sus propios designios, a sus propios propósitos, a sus propias ideas, y someterse bajo la voluntad de Dios, que le advierto y le recuerdo que no es fácil. ¿Por qué? Porque nuestros deseos son continuamente al mal, pero la voluntad de Dios es contraria a nuestros deseos. Y el que quiera tome del agua de la vida, dice Apocalipsis 22:17, gratuitamente. Una invitación más, Apocalipsis 22:17. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Escuche la oferta. Usted y yo, el individuo que va a ir a condenación, no será condenado porque Dios es malo o porque Dios no tuvo el pensamiento de salvarle. Dios, después del pecado de Adán y Eva, diseñó un plan de salvación. Ese plan de salvación no tiene un costo monetario. Ese plan de salvación fue puesto a voluntad nuestra y es gratis. Isaías declaraba: el que tenga sed, venga, tome leche gratis, coma alimento gratis. Todo lo que Él ofrece es gratis. Por eso mi predicación por estos 40 años, siempre mi predicación hará énfasis en que el predicador que cobra el mensaje no ha conocido a Jesús. El predicador que le pone precio a una invitación de entregar el mensaje y antes de llegar a cierto lugar pone precio a la predicación, no ha conocido a Jesús. El mensaje que a mí se me dio fue gratis. Lo recibí por voluntad de Dios. Se me entregó gratis. Y la Biblia dice: da de gracia lo que de gracia habéis recibido. Es gratis. Es voluntario. Nadie se ha forzado para estar hoy en la casa de Dios. Aunque el esfuerzo es personal, la decisión es personal, y es lo mejor que un individuo puede hacer, poner de su parte para estar en la casa de Dios. Pero Jesús espera que la decisión venga de él, venga de ella. Pero nunca usted escuchará obligando a Jesús a que lo haga. Si alguno quiere, niéguese a sí mismo. Difícil tarea para el creyente, tomar él mismo los clavos de la abnegación. Por esto dijo Pablo, mire la invitación que Jesús está haciendo. Esta es una decisión
difícil. Cada individuo que esté dispuesto para crucificarse en sus malos deseos y sus pasiones, él mismo debe de tomar la decisión simbólica de esos clavos y crucificarse. En el libro de Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Identifiquemos la cruz a la que se refiere Jesús. Esta mañana le dije, ¿cuántas veces hemos escuchado a gente decir, qué cruz la que me tocó? Y voltea a ver a su esposa. O la esposa dice, qué cruz la que me tocó con este pelón. No es su esposa, no es su esposo la cruz. Su esposa es su complemento. Ahora déjeme explicarle que es un complemento, como es el sapo en la pedrada. Usted tiene lo que merecía, usted tiene lo que necesitaba. No culpe a su esposa. Usted tiene lo que exactamente era su complemento. Dios no le iba a dar otra cosa que no fuese suya. Así que no culpe a su mujer enseñándolo o señalándole como si fuese su cruz. Su esposa no es su cruz, su esposa es su cónyuge. Es su ayuda idónea. Que algunos no la ven así. Ahí en su silencio, si el pastor supiera lo que traigo aquí, no diría eso. Yo no tengo la culpa. Esa decisión la toma usted. Pero no diga que es la cruz. Ella no es la cruz. Ella es mi complemento. Esto es lo que todo creyente hemos de saber. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Desde el momento que decidí voluntariamente rendirme a Jesús, decidí tomar los clavos, tomar la cruz y crucificarme al lado de Jesús. Y de ahí nadie me baja. Estoy crucificado con Cristo, voy con Cristo en el sentido simbólico, espiritual. Pero si bajo de esa cruz, sigo a Cristo hasta donde Él va. Porque la invitación es, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Y la cruz que Jesús tomó terminó en clavos. Si Dios ha entregado un privilegio en tu iglesia, no te sientas forzado. Y si no lo puedes desempeñar, definitivamente di. Pero lo que se le da en la iglesia a un siervo o a una sierva es porque se considera que puede ser un siervo seguidor de Jesús, llevando la cruz de Jesús, renunciando al mundo y sirviéndole a Él. En la iglesia son privilegios que se deben de tomar en cuenta, que Jesús me invita a seguirle tras Él con ese privilegio. Alabado su nombre. Todo esto sugiere que el único camino a la vida es mediante, número 1, la negación de sí mismo y la regeneración interna y externa, por cierto. Número 2, la muerte del yo enteramente. No puede alguien tratar de seguir a Jesús si el yo sigue presente. Una de las cosas para seguir a Jesús es la muerte del yo entera y enteramente, y no solo enteramente, una total santificación es necesario para seguir a Jesús. Tercero, la determinación de sí mismo. Cuando oímos, sígueme, yo voy tras él. Pedro y Juan pescaban a la orilla del mar. Salieron ese día con la misma misión. Su trabajo era la pesca. Su empresa era una compañía pesquera. Vivían de eso. Todos los días se levantaban y salían a lo mismo. Un día cambió la situación.
mientras ellos están trabajando, mientras ellos intentan pescar, hay un hombre que viene caminando a la orilla del lago de Genesaret. Y mientras camina, trae a su lado y junto a él una poderosa presencia del Espíritu Santo. Y cada que él habla, cada palabra es contagiosa y cada palabra invita a los individuos. Y cuando pasó cerca de estos pescadores, una sola palabra dijo: venid en pos de mí. Y dejándolo todo, le siguieron. Para seguir a Jesús hay que dejar todo. No podemos seguir a Jesús llevando todavía residuos nuestros. No se puede. Y dejándolo todo, dejaron la red, dejaron a papá, dejaron la canoa, dejaron el mar, dejaron la familia, dejaron las costumbres y le siguieron. ¿Qué vas a dejar tú? La cruz no fue factor sorpresa para el Señor Jesús. Yo quiero que ahora piensen en lo que vamos a ver y esté atento. La mención de llevar la cruz, si prestamos atención, fue mucho antes de Jesús ser sentenciado a la crucifixión. Le daré algunos textos en los que usted puede indagar, y todos estos textos están mencionados no después de que él fue crucificado, sino antes de la crucifixión. Usted puede abrir su Biblia en Mateo 10:38. Encontrará la mención de la cruz. Usted puede ver su Biblia en Marcos 8:34. Encontrará la mención de la cruz. Usted puede ver su Biblia en Lucas 9:23. Y Jesús vuelve a mencionar la cruz. Nosotros estamos tan acostumbrados a oír de la cruz porque conocemos la historia de la crucifixión de Jesús. Eso para nosotros es tiempo pasado. Pero no fue así para los discípulos. Cuando Jesús menciona la cruz, que quiere que le sigan, él todavía no muere en la cruz. Él todavía no ha sido sentenciado a la cruz. Él todavía, y los discípulos andan en la etapa del noviazgo donde la mente solamente vacila con uno y otro pensamiento. Mientras Jesús hacía mención de la cruz, ellos no prestaban atención al objetivo que Jesús mencionaba. Ellos simplemente confiaban: el maestro está con nosotros y el maestro nos va a sacar. Y Jesús les repetía: es necesario que yo vaya a Jerusalén y en Jerusalén tenga que padecer por los ancianos y que me envíen a la cruz. Ellos no prestaban atención a eso. Pero en un momento dado, de repente, como que la mente de Pedro, cuando usted lee el verso 21 en adelante, el Señor ha condecorado a Pedro en el mismo capítulo 16 de Mateo, cuando Jesús preguntó quién era él. Pedro, sin titubear, le dijo que Jesús es el Mesías. Y Jesús le dijo: eres bienaventurado, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Pedro se comenzó a inflar delante de los demás. Yo contesté y contesté correcto. Después de esa bendición, Jesús explica que tiene que ir a Jerusalén a morir. Pedro camina rápido hacia Jesús, se acerca a él y se cree igual que Jesús, como le acaba de decir que es el Mesías. Ahora Pedro le dice: nunca esto te acontezca, Señor. Él dijo: otros 100 me saqué aquí. Y Jesús lo voltea a ver y le dijo: ¿sabe qué? Apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. No pones tu mirada en las cosas de arriba,
sino en las de la tierra. Pedro se está dejando usar. Hace un momento el Espíritu Santo lo usó. Hace un momento el Espíritu Santo usó sus labios, usó su lengua. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Ahora le dice a Jesús: nunca eso te acontezca. Y Jesús le dice: apártate de mí, Satanás. Creyentes, si en algún momento Dios nos usa, debemos de ser humildes. Hay personas que Dios lo comienza a usar y ya se cree la última Coca-Cola del desierto, el último pan echado a perder, el último buen pan. Cuando Dios me usa, cuando Dios te usa, cuando Dios nos usa, la gloria sea para Él. El Espíritu Santo usó la lengua de Pedro, acertó. Y el Señor le dijo: oye, Pedro, a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Oiga lo que le dicen a Pedro. Y Pedro: bárbaro, yo soy el jefe. Pero apenas unos momentitos más allá, Pedro dice: otros 100 aquí. Sí, ahora se sacó un diablo. Porque siempre debemos depender de Dios. Y siempre que nuestra lengua se abra, o nuestra boca se abra y nuestra lengua se mueva, sea para la gloria de Dios. Del punto número 2. El dolor y el sufrimiento de la cruz no sorprendieron a Jesús. ¿Sabía usted eso? Déjeme explicarle esto. La cruz y la crucifixión no nació en Roma. No era típica costumbre romana la crucifixión. Esta costumbre viene mucho tiempo atrás. Los romanos la han adoptado. Los esenios practicaron esto. Y los romanos han adoptado esta costumbre. Pero los romanos fueron más allá, fueron más crueles que los pasados. Por la sentencia de la cruz, la historia narra que más de 4,000 personas se suicidaron para no pasar por el martirio de la cruz. Es decir, si un condenado, él mismo sabía que su sentencia era pagar con la cruz, prefería él mismo quitarse la vida antes del sufrimiento de la cruz. Alaba a Cristo. Cada clavo vacilaba entre los 12 a 14 pulgadas que el condenado debería de recibir. Eran inmensamente grandes. Pero antes de los clavos se presentaba la tortura, el martirio, el desprecio, las bofetadas y escupidas. No, eso no era todavía involucrando la manera como el condenado iba. El condenado pasaba la ciudad totalmente desnudo. Ese taparrabo que le ponen a Jesús los pintores, no es así. Él fue humillado hasta lo máximo. Pablo en el libro de Filipenses dice que él se rebajó tanto hasta lo más bajo de la tierra, porque los más bajos de la tierra morían en esa condenación. Es decir, lo exhibían públicamente, lo avergonzaban y después lo clavaban. No debería de llevar nada consigo el condenado a la cruz, absolutamente nada. Y Jesús le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y follow me, y sígame.
pero condición: el que decide tomar la cruz, desnúdese de todo. Abandone todo. Vaya libre. Por esta razón, muchos optaron por el suicidio cuando sabían que la condena era la cruz. Preferían suicidarse. Hay registro, dicen los estudiosos, de más de 4,000 muertos antes de pasar la cruz, porque era cruel el proceso de la cruz. Yo no sé cómo hay predicadores predicando un evangelio tan fácil, un evangelio tan monótico, tan sencillo, que da risa. El evangelio no es sencillo. El evangelio no es para cobardes. El evangelio es para valientes, iglesia. ¿Cuántas veces cuando hay un condenado, Texas tiene la pena de muerte? ¿Y cuántas veces cuando hay un condenado sale? Nosotros tal vez vemos los cortos de los anuncios día y hora. Algunos tendrán no el privilegio, sino la nostalgia y el dolor de poder ver morir a un condenado a muerte a ojos de ellos. Esta era la ley en Roma. El condenado a muerte no lo mataban con la inyección letal, no lo mataban en el paredón, lo mandaban a llevar su cruz. ¿Cuántas veces sus discípulos o sus apóstoles pudieron ver presenciado una escena que no lo hacían en privado, lo hacían en público? ¿Cuántas veces los discípulos pudieron ver a un condenado cayéndose con su cruz, sabiendo que lo llevaban al Gólgota? Nunca se imaginaron que su maestro y el rabí santo tendría que pasar por ahí. Por eso cuando Jesús les decía: si alguno quiere venir en pos de mí, tomando la escena de esos condenados, ellos no entendían del todo, porque Jesús no era un malhechor. Ellos no le prestaban atención a eso. Como muchas personas en la iglesia no presta atención a los mensajes de reprensión y advertencia que el Espíritu Santo les da, sino que les entra por un oído y les sale por el otro. Pero yo sé que no es su caso. Yo sé que usted está aquí esta tarde porque está aprendiendo la palabra de Dios. Y sé que va a salir de aquí esta tarde lleno del poder de Dios. Yo hablo de estas personas que no le prestan atención porque no vienen al culto, pero usted está en el culto. No se vaya a enojar conmigo, por favor, se lo ruego. Pero usted está aquí. Usted vino para oír la palabra y eso habla bien de usted. Amén. Porque usted quiere llevar la cruz de Jesús, que no es fácil. La cruz era para los malhechores y Jesús no era un malhechor. Quizás sea el factor mayor por lo cual los discípulos no le prestaron tanta atención a las palabras de Jesús. Pero por esta razón Jesús les reconvenía en repetidas ocasiones: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús tomó la cruz, símbolo del sufrimiento, desde su nacimiento. ¿Usted sabe del nacimiento de Jesús? No es el tililín que le han enseñado. Nada tiene que ver con campanitas y luces en los árboles. Nada tiene que ver con Jesús eso. No es el panzón vestido de rojo que le presentan a usted y que le trae regalos. Nada tiene que ver con el nacimiento de Jesús eso. Y los únicos que lo saben son los de la iglesia de Jesucristo. Ellos saben bien la historia. Amén. Jesús tomó la cruz desde el nacimiento. A Jesús no le sorprendió la cruz. La cruz no lo tomó por sorpresa. Él sabe a qué viene y por qué viene y por quiénes viene. Usted estaba ahí en ese nombre. Usted estaba en la lista por lo que Él venía. Usted y yo estábamos ahí escritos. Alabado sea su nombre. Así que a Jesús no lo asusta la cruz, ni se va a suicidar. ¿Usted ha oído de la eutanasia? Es una muerte voluntaria usando a un médico para que lo anticipe y lo mande primero antes de sufrir los dolores. Por eso la eutanasia no es aceptada en el pueblo de Dios. El suicidio tampoco, porque es huirle al dolor. El creyente debe estar dispuesto a enfrentar lo que venga.
el que le dio un día, de acuerdo a Génesis 2:7, el que un día le dio el hálito de vida, es el único que se lo puede quitar. Jesús sabe a lo que viene. Él conoce el proceso. Por eso cuando Lucas escribe del último viaje de Jesús a Jerusalén, dice que cuando se cumplieron los días que él habría de padecer, él dice que levantó su cabeza y se encaminó hacia Jerusalén a paso firme. Él sabe a lo que va. Él sabe y conoce a dónde va. Jesús se fue a Jerusalén y él sabe a qué va y por qué clavitos va. Gloria sea su grande nombre, pueblo de Dios. Porque la cruz no sorprendió a Jesús. Eso estaba escrito en el libro del Padre. El proceso de su venida, el tiempo de su estadía y la hora de su muerte y el momento del sacrificio. Yo no sé si usted entiende la palabra sacrificio. El sacrificio es el que fue a hacer clavos de 14 pulgadas, maderos rústicos, empujones y escupidas, desnudo y exhibido. Hermano, todo por ti, por mí, todo por nosotros. Jesús tomó la cruz entonces, símbolo del sufrimiento desde su nacimiento. Él nació, no hubo lugar para él en el hotel, en el mesón. Le tocó fuera. Le tocó dormir a la intemperie. Él inicia esta vida mostrando un sufrimiento, siendo apenas un niño inconsciente de sí mismo, teniendo que ser dirigido por sus padres encargados de vigilar en la tierra. Tiene que huir a Egipto con sus padres. Él toma su cruz desde su nacimiento y la Biblia había anticipado este viaje. La Biblia dice en el Antiguo Testamento: de Egipto llamé a mi hijo. A él no lo sorprendió la cruz. Él la conoce bien. Por eso se lo repitió a sus discípulos: yo tengo que ir y ser crucificado en Jerusalén, porque no hay otro lugar. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Tiene que ser en Jerusalén su muerte. Sin cruz no hay salvación. Pero ¿por qué era necesario la cruz? Causa o efecto o cosa negativa como se tenía en el pasado. La cruz no siempre fue un emblema para tener en una iglesia. La cruz era un instrumento despreciado. Nadie quería conocer ni saber de ese símbolo. Nadie quería. Solo era para los malhechores. ¿Cómo Jesús convierte lo despreciado en algo preciado? Pero yo era malo. Malo, dijo alguien, más que la carne de cerdo. Pero Cristo cambió lo malo en bueno. Lo mismo que cambió esa cruz. Mire, hay gente ahora, la iglesia cristiana evangélica y mayormente los pentecostés no acostumbramos traer cruces colgando. Pero hay cristianos, y no le estoy hablando con ironía, le estoy hablando de verdaderos cristianos, que todavía traen cruces colgando, aunque sin él crucificado, ¿verdad? Los creyentes entendemos claramente que la cruz es un elemento simbólico y que ya no tenemos por qué andar cargando colgada en el cuello, aunque muchos lo anhelan y no los criticamos. Usted traiga cuantas quiera y si pesan, ya usted dirá. Pero yo traigo mi cruz y mi cruz es espiritual. Y la iglesia trae su cruz y la cruz es espiritual. La incomodidad que provoca la cruz. Si usted quiere ver organizaciones, identidades llamadas cristianos, pero que no tienen cruz,
viven una vida en el Evangelio cómoda. No hay restricciones ahí. No hay ordenanzas ahí. No hay mandamientos ahí. No hay que le incomode al creyente ahí. Iglesia donde no se predica la cruz y la incomodidad de la cruz es una iglesia liberal que no conoce a Jesús. Porque la cruz me debe de incomodar a mí. Te debe de incomodar a ti. Porque bien quisiéramos entrar con todas las maleficias que teníamos en el mundo. Pero el Señor nos manda a llevar la cruz. Aquí es donde quiero mostrarle que la cruz no es su mujer ni su esposo, ni siquiera su hijo. La cruz, ¿qué es, pastor? Déjeme explicarle que la cruz son todos aquellos pecados a los que estábamos acostumbrados y habituados a cometerlos. Y que no crea que cuando le dijimos a Jesús, te recibo como mi Salvador, los pecados dijeron, entonces me quedo quieto y ya no te molesto. No crea que la carne está quieta. La carne sigue deseando pecar. Y entonces, ¿cuál es la cruz? Renunciar a esos deseos mundanos que antes teníamos y decirle no. Y cada pecado que viene, esa cruz no la llevo por gusto. Voy a clavar cada pecado en esa cruz. La Biblia dice que todos los pecados fueron clavados en la cruz con Jesús. Entonces, ¿para qué la cruz, pastor? Es para que claves tus malas costumbres, es para que clavemos nuestras malas costumbres, nuestros malos hábitos, nuestros malos deseos. Gracias a Jesús que nos ha salvado y nos ha dado una mente nueva. Pero la carne, ¿cuál es la excusa de muchos? Ya no aguanté, es que la carne es débil. ¿Y quién te ha dicho que caminemos en la carne? ¿No dice la Biblia que no le demos satisfacción a los deseos de la carne? ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Lo que está habituada a hacer. Esos deseos hay que renunciar a ellos. Y cuando se presentan, agarra la cruz y clava esos pecados en la cruz. Y sigue detrás de Jesús. La cruz son los antiguos pecados a los que tenemos que renunciar. Decirle no a mi voluntad, pero sí a la voluntad de Él. Esa es la cruz a la que Jesús te invita a llevar. El propósito de la cruz para ser un buen seguidor de Cristo es precisamente este: quitar la comodidad del creyente para que el cristiano no se acomode. Hay creyentes acomodados, nada quieren hacer para el Señor, cómodos, tranquilos. A mí como no se me impide nada, pues yo hago, pero va al cielo. Usted pregúntele a ese creyente cómodo, acomodado. Si usted le pregunta, ese va para el cielo, con todo el montón de maletas que lleva, va para el cielo. Pero si en la iglesia, si el predicador no te incomoda, no es la iglesia de Jesucristo. Te lo aseguro. Si en la iglesia no te incomoda el mensaje, no es la iglesia de Jesucristo. Es una farsa, es una mentira. ¿Cuántas veces los discípulos fueron incomodados por Jesús? Si usted lee Juan capítulo 6, Jesús incomodó a una multitud. En Juan capítulo 6, del verso 40 en adelante, tanto los incomodó que se fueron. Y Pedro se quedó, aquel Pedro que le había dicho a Jesús, tú eres el Mesías, se quedó mirando al montón que se iba, y miraba a Jesús y miraba el montón, y miraba a Jesús y miraba al montón, y en un momento, oye Señor, ¿qué pasó? Le dice, mira, se han ido todos y está a punto de irse detrás.
Como Jesús no forza a nadie, miró a Pedro y le dijo: Pedro, ¿te quieres ir tú también? Vámonos. ¿Usted se recuerda de eso? Entonces Pedro se regresó de los 3 pasitos que había dado y le dijo: no, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Muy bien, es verdad, incómodo, causa incomodidad llevar esa cruz. Este es el simbolismo perfecto de la cruz, que el creyente no se sienta cómodo con el pecado, que le molesten, que le irriten, que le estén diciendo, pero que no lo dejen pecar cómodamente. Que le digan que el adulterio es pecado, que la fornicación es pecado, que el chisme es pecado, que la hipocresía es pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? La iglesia donde no te incitan a vivir una vida apartada del pecado es un lugar donde su interés no está en cambiar vidas, sino en pervertir personas. La iglesia que no te incomoda, el lugar donde no te molesta, donde tú entras como campeón y sales como campeón, no es la iglesia de Jesucristo. La cruz es una caja de cobro, iglesia. La cruz es una oficina de paga. Y ahorita algunos se perdieron. ¿Cómo era eso? Primero que era una para clavar los pecados. Ahora me sale con que es una caja de cobro. Luego me va a salir con que es un ataúd. No. La cruz es un objeto de paga y de cobro. Romanos capítulo 6, verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La cruz es una caja de paga. Jesús tuvo que dirigirse a esa caja. Llegó a esa oficina, ahí tuvo que ir a pagar los pecados tuyos y mis pecados. Ahí están cancelados. Tú no debes nada. Yo no debo nada. ¿Por qué le digo esto? Porque Jesús dijo, oiga, le dijo a sus discípulos: yo me voy pronto de acá porque viene el príncipe de este mundo. Y escuchen, les dice, y ese nada tiene que ver conmigo. Y le voy a contar, y Jesús vive en su corazón, ¿verdad? Ese príncipe de este mundo, ya usted y yo no le debemos nada. Jesús pagó en la cruz todos mis pecados, todos tus pecados, los pecados del mundo. La cruz es una oficina, era una oficina de paga a donde Jesús se dirigió. Y ahora dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Jesús clavó en la cruz el pecado de todos nosotros. La cruz es un objeto donde se clavan pecados. Ahí los clavó Jesús. Y no olvides que Él no nos invita a llevar nuestra propia cruz, para que tú y yo clavemos cada pecado en esa cruz propia. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Note, seguir a alguien llevando una cruz no es fácil. Usted lo sabe, ¿verdad? Si usted va a una ciudad donde usted no conoce, usted va a necesitar un guía llegando a esa ciudad. Usted paga todo el paquete del servicio y dentro del paquete se involucra un guía que lo va a conducir y le va a enseñar dónde ir, cómo pasar, cada lugar de peligro. Él sabe. Jesús nos invita: si alguno quiere venir en pos de mí, oiga lo que invita, tome su cruz cada día, ese es el requisito, y con su cruz sígame. Ahora note usted esto:
El guía es Jesús. Nosotros vamos detrás de Él, pero no vamos como de paseo. Llevamos algo pesado que deseamos llegar pronto a destino. Si nosotros queremos seguir a Jesús sin cruz, en cualquier cosa nos vamos a distraer. Tenemos comodidad y tranquilidad. Cualquier cosa nos va a distraer. Pero dígame usted, si usted va detrás de un guía llevando una cosa pesada y el único que conoce el camino se le puede desaparecer de su vista, ¿qué es lo que usted va a hacer? Usted no tiene tiempo para distraerse. Usted lleva algo pesado y va detrás y el guía va adelante. Ay de usted si se queda y se pierde. ¿Dónde va a bajar esa cruz? Esto es lo que Jesús quiso simbolizarnos al invitarnos a venir detrás de Él, pero no quiere que vayamos distraídos en el camino. Usted y yo no conocemos este camino. Jesús es el único que lo conoce. Le dije que Él no fue sorprendido por la cruz. Él conocía el proceso y nos invita a venir, pero detrás de Él, llevando nuestra propia cruz. Pero sígame. Es decir, no te entretengas, no te distraigas. Lo dije esta mañana, lo diré hoy. Yo no estoy aquí perdiendo el tiempo con usted. Mientras espero a Jesús, le predico a usted. Pero mi estadía aquí es esperar a Jesús. Y no me voy a distraer. Puedo perderme con esa carga pesada del pecado y nunca bajarla. Y Jesús quiere que pronto lleguemos al destino final, al puerto final, donde Él nos invita con esa cruz. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, haga una cosa: niéguese a su voluntad y deje que yo tome su voluntad. Entonces, sígame. Sobre cada vida te adoramos, Jesús. Dios manda. Bendiciones a todos nuestros amigos y hermanos del estado precioso de Texas. Les saluda el pastor y adorador Erickson Alexander Molano. Quiero invitarles a que nos acompañen a celebrar el 29 aniversario de la iglesia Asamblea Ríos de Agua Viva. Esto va a ser septiembre 2 y 3, iniciando a las 7:30 de la noche. La dirección es el 922 FM 1092 Stafford, Texas. Para más información pueden marcar al 281-450-4640, 281-450-4640, y la entrada es gratis. Invitan a los pastores Israel y María Aguilar. No te lo pierdas, ahí los esperamos. El rocío de tu amor, llenando las vidas. Te alabamos, te exaltamos, te cantamos, oh mi Dios, nuestra vida entrega.